Bienvenidos a Miércoles de Calma, el podcast. Hoy hablaremos sobre un tema muy profundo e importante, sobre las emociones y el lenguaje del amor y cómo las emociones influyen en nuestro día a día, y ese lenguaje del amor nos va a permitir acercarnos a construir relaciones más sanas y significativas. Pero antes, no olviden suscribirse y compartir esta información a quienes puedan estar interesados. Así que pongámonos cómodos y hablemos con calma. Y para conversar sobre este tema, hoy nos acompaña José Luis Pío Quinto Díaz, director de formación de intermediarios de Seguros del Estado. Pío, hola, bienvenido. Gracias por este espacio. Hola, Moni. No, muchísimas gracias por la invitación. Felices de estar aquí teniendo esta oportunidad de hablar con ustedes. Y pues nada, que pase lo que tenga que pasar, como decían las abuelas. Bueno, que pase lo que tenga que pasar. Lenguaje del amor, qué lindo, me llega al corazón, me encanta este tema, Pío, y arranquemos por hablar sobre el tema de las emociones. Muchas veces sentimos las emociones, pero no sabemos ponerle un nombre. Cuéntanos qué pasa cuando podemos identificarlas y ponerles un nombre. Bueno, te cuento, Mónica, que a diferencia de muchas otras cosas en la vida o en el proceso de los seres humanos, imagínate que las emociones sí tienen un nombre y son montones. Si hacemos un análisis, y si ustedes que nos están viendo van y buscan por allá, yo creo que pueden encontrar un poco más de 500 nombres identificados, ya un montón de emociones que no sabemos, entonces ya está como los colores. Sí. Pero cuando las logramos identificar, creo que podemos tener claridad en nuestras sensaciones y nos volvemos conscientes de, que creo que es lo que los seres humanos deberíamos ser, conscientes de. Entonces, listo, estoy triste. Ya lo identifiqué. ¿Qué pasa con mi tristeza? Cuando ya la logro identificar, lo que debemos hacer en estos procesos es saber qué hacer con ellas, porque no son ni buenas ni malas las emociones, ¿de acuerdo? Okay. Son emociones, sí, que nos ayudan a crecer, nos ayudan a madurar, nos ayudan a tener experiencias. Entonces, identificarlas es el primer paso. Saber cuál es mi emoción. Y yo le puedo poner un nombre y puede ser tristeza, puede ser felicidad, puede ser mal genio, puede ser cualquier tipo de emociones que estén atrapadas en nuestra vida. Y lo que debemos es, después de identificarlas, es ponerlas en una balanza. ¿Me afecta? ¿No me afecta? ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Y qué hago con ella? Y ahí es cuando empezamos a trabajar con ella. Ah, ok. Oye, 500. Dios mío, qué cantidad. Bueno, ¿por qué crees tú, Pío, que culturalmente nos cuesta tanto hablar sobre las emociones? Yo creo que, y si lo pensamos, pues además de la cultura es la historia, ¿sí? Y también las experiencias. No todos vivimos la tristeza de la misma manera. Sí, de acuerdo. Si lo ponemos en niveles, pueden que como yo aprendí la tristeza de chico, de adolescente, de joven, pues pudo haber sido traumática, pudo haber sido simplemente se me perdió un esfero, perdí a mi papá, perdí a mi mamá, o tuve un trauma fuertísimo que me volvió triste, o alguien me hizo algo muy cercano en el que confiaba y me dio esa tristeza. Pero si hablamos de por qué ese tipo culturalmente ha sido, es porque si nos vamos hacia el pasado, muchas cosas y están asociadas a algo que me encanta hablar a mí, y es el tema de los refranes. Creo que los refranes a veces nos hacen un poco el daño con nuestras emociones. Entonces, fíjate, por ejemplo, un refrán. Vamos a hablar de refrán como al que madruga Dios lo ayuda. Ah, sí, la típica. Y entonces si no madrugo, no me ayuda. ¿no me ayuda? Sí. Debería estar triste, debería decir... me asusto. Me asusto, ¿qué? Entonces fíjate que empezó a tener emociones que culturalmente están asociadas a... Entonces debemos empezar a desentenderlas un poco. Aquí hay otra frase célebre, y no sé si estarás de acuerdo conmigo. Yo soy bogotano. Okay. Y para todos estará claro que los bogotanos llevamos el sabor en la sangre, ¿o no? Sí, claro, sí, clarísimo. Sí, claro. Entonces, te lo dice una ibaguereña. Por supuesto. Entonces, imagínate nada más eso, que culturalmente ya los que estamos en la capital o los que somos rolos, culturalmente ya no sabemos bailar. O sea, ya tenemos una presión. Emocionalmente nos puede afectar. ¿De acuerdo? Claro. ¿Qué pasa con eso? Que culturalmente me van diciendo qué es lo que debo no sentir.
Y si nos vamos hacia el pasado, no en esta generación más, yo creo que la anterior, pues los papás decían, no llore, no sea nena, los hombres no lloran, las mujeres deben jugar con muñecas, ¿sí? Y hoy vas a ver mujeres o niñas jugando con automóviles, montando motocicleta, haciendo locuras. Jugando fútbol. Entonces, yo creo que culturalmente también ha ido caminando la vida y nos muestra que también tenemos que madurar, ¿sí? Y creo que podríamos decir que Colombia hoy está como un niño adolescente que le enseñaron unas cosas, pero hoy está aprendiendo y entonces como que todavía estamos en esa adolescencia, no hemos madurado como país y todavía tenemos muchas cosas que nos ayudan más que otras. ¿De acuerdo? Obviamente adoro a mis papás, pero muchas de las cosas que me dijeron en el pasado o confundieron mis emociones o no podía representarlas o no podía demostrarlas, ¿no? Y fíjate que hay muchas cosas hoy día o muchas personas y pasa de pronto más en el género femenino y es quieren poner una fachada de fortaleza. Ahora se quieren ver fuertes, ¿sí? Antes eran el sexo débil, ¿no? Sí. Y también es como una asignación que podría ser o no ser cierta. Claro. ¿De acuerdo? Entonces hoy las mujeres dicen ya no quiero ser débil. ¿Y cómo se demuestran? Pues mostrándose un poco más fuertes. Ni bueno ni malo. Para mí los extremos son algo que no debería existir. Entonces equilibremos. Listo. ¿Soy débil? Sí. ¿Hay hombres débiles? Sí. ¿Hay hombres fuertes? Sí. ¿Hay mujeres débiles? Sí. Pero soy fuerte en otras cosas. O sea, todos tenemos nuestras debilidades y fortalezas. Está normal. Fíjate que todavía hay cosas, hoy día incluso lo escucho mucho que dicen es que las mujeres son muy emocionales. Tengo amigos súper emocionales. Tengo amigos que son muy estructurados y mujeres también. Entonces, esto no es de género. No. Esto es del ser humano y así hemos vivido los últimos, como diríamos en el argot normal, pues tenemos 2025 años viviendo ese tipo de cosas. O sea, hemos vivido siempre así. Hemos vivido con eso, pero lo hemos empezado a etiquetar de una manera en la que tal vez a veces no nos ayuda. En meses como este, creo que a veces afloran ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que pensando en tu corazón, que me encanta. Creo que... A propósito, fue a propósito. Sí, yo sé que sí. Ana está súper lindo, acompañada de la Virgen. Entonces, para mí, lo cultural, la experiencia y todo nos va llevando a un momento específico, ¿sí? En el que yo creo que debemos madurar. ¿Sí? Habrá momentos para unas cosas y habrá momentos para otras. Y que todos tenemos un tiempo para algo. Entonces creo que estamos en ese tiempo, en el de madurar. Me encanta este tema. Bueno, ¿cómo crees tú, Pío, que se transforma nuestra vida cuando ya dejamos de ignorar las emociones y empezamos a atenderlas y a escucharlas? Mira, eso lo llevo a una cosa que me encanta. Sí, yo conocí algo que se llama el método Silva hace muchos años. Okay. Y me encanta la forma en la que este señor se entrenó y vio cómo el ser humano tenía una serie de poderes inmersos que no se podían vivir en el momento que él estaba, en 1968. Okay. De hecho, él creó un método de meditación completamente diferente al normal. ¿Sí? Él dice, medite y traiga todos sus problemas. Póngalos ahí y no te imaginas lo poderoso que es. ¿Y por qué hablo de eso? Porque resulta que el ser humano tiene unas cualidades para irse desarrollando. De hecho, el nombre se llama desarrollo humano. ¿Sí? Desarrollarse. Sí. La primera etapa, Mónica, del ser humano, normalmente en la que estamos, digamos que de pronto creciendo y en la que de pronto muchos están en este momento y no han desarrollado ese proceso, lo llamamos en este ámbito en el que trabajamos nosotros, lo llamamos la victimización. Cuando estamos en esa victimización, en el que problema del gobierno, problema del Transmilenio, problema del uno, problema del otro. Le escuché a alguien la esquizofrenia, precisamente a Margarita Pasos, que me encanta, y ella dice, el quitémonos la esquizofrenia, es que tal cual lo que tú estás diciendo, sí, todo es el externo menos yo. Claro, pero fíjate que, y me encanta que lo pongas, porque eso no se quita, está ahí, lo mismo que las emociones, la emoción está ahí, pero ¿qué hago con eso? ¿Qué tengo que hacer yo? Que es lo primero que te decía al principio, es como que tengo que ser consciente. Soy consciente que estoy en el proceso del ser humano en el nivel 1, que es el de víctima, porque todos lo tenemos en algún momento de la vida. Entonces, es mi papá, mi mamá, el colegio, todos. Y hay algunos que ya tienen 60 años, entonces la jubilación, y siguen en ese proceso sin haber pasado al nivel 2.
Entonces, con tu pregunta, si yo logro pasar al nivel 2 y dejo la victimización, me supero como ser humano, paso al siguiente nivel de desarrollo humano y si me olvido de eso, empiezo a tener unas bondades diferentes. Empiezo a trabajar y a ver la vida de una manera diferente. Empiezo a surgir como ser humano, empiezo a entender, empiezo a saber qué hacer. Algunas personas me podrían decir, o sea que si me supero como ser humano al siguiente nivel o al nivel 2, dejo de ser el nivel 1. A veces volvemos, pero no nos damos cuenta. Pero si soy consciente de que volví al nivel 1, vuelvo a decir, vuelvo a entrenarme y digo, ok, no quiero estar en el nivel 1, venga, que es que esto no ayuda, además no ayuda para nada. Sí, que llovió, que no llovió, que sí, que no, qué tal. A mí me encanta esa frase que dicen, si estás preocupado, ocúpate. Si no, despreocúpate. Total. Es un poquitico asociado a ese proceso. Y tenemos más niveles, ¿no? Yo conozco 4, los iremos mirando ahí y me inventé un quinto. Por eso pido quinto. Por eso pido quinto, correcto. Bueno, ¿y ustedes en qué nivel están ahí de tarea? Muy bien. Pío, se habla mucho sobre la empatía, creo que esa es la palabra de amor. Pero en la práctica, verdaderamente, ¿qué es la empatía? Bueno, Moni, es una palabra, como tú lo mencionas, de moda, pero es una palabra súper poderosa. De acuerdo. Y aquí te quiero contar 2 cosas que me encantan a mí y es, desde hace muchos años leí un libro que se llamaba El poder de la palabra. ¿Sí? Que además, intuitivamente por el nombre, me imaginé otra cosa, me encanta la oratoria y ese tipo de cosas. Entonces yo dije, me va a enseñar este libro a cómo hablar y resulta que es todo lo contrario. Habla es de cómo las palabras tienen un poder enorme, pero en su significado. Es decir, que alguien se tomó la molestia, por ejemplo, ya que estamos hablando de este tipo de cosas y amor y tal, alguien se inventó la palabra pasión. Y muchos decimos la palabra pasión. Sí, todo el tiempo. Yo soy una de las que de hecho, esta mañana cuando nos vimos, te dije, soy apasionada por lo que hago. Sí, totalmente. Pero fíjate que a veces nombramos esa palabra, pero no sabemos qué significa. O sea, no sabemos la trascendencia de lo que puede ser la palabra, lo que significa la palabra pasión. Y a veces le ponemos pasiones porque la pasamos lindo, chévere, y la pasión duele como tal. Sí. O sea, la pasión también tiene dolor, Cuando tú lees la etimología y vas y miras por qué la palabra es como es, pues uno dice, uy, a veces la digo y no es. Y no estoy siendo consciente de lo que estoy diciendo. Ni coherente con lo que yo estoy diciendo, o sea, con lo que hago con la palabra. Entonces, fíjate que pensando en eso, la palabra empatía tiene un poder enorme y para muchos tiene un significado, digamos que puede ser parcial o singular, y es como ponerse en los zapatos del otro de una manera sencilla. ¿Listo? Sí. Pero yo, ¿cómo me pongo en tus zapatos, Moni? Si a mí me gustan los tenis, por ejemplo. Sí, a mí me gusta estar cómodo. Total. A mí me gusta estar relajado y tus zapatos son de tacón, altos, en la punta chiquitos. ¿Cómo me los pongo? Sé que me va. O sea, y cuando me los pongo e intento ponerme en tus zapatos, pues me va a doler, no voy a estar cómodo. Entonces, la empatía tiene unos componentes que hay que tener muy claros. Y yo creo que antes de ponerme en los zapatos del otro, que es la filosofía, debería saber cuáles son los míos. Y debería saber qué tanto me van a apretar las tuyas para saber si en realidad puedo entenderte. Y eso hablemoslo ya no en zapatos, sino hablemoslo en emociones. Entonces imagínate que tú me contaste ahorita que tú eres una persona muy organizada, muy estructurada. Yo no. Ya lo sabes. Sí, entonces, ¿y cómo hago para empatizar con Moni? Si a mí me gusta el desorden, a mí me gusta vivir de esa manera. Ahora, en algunas cosas no soy tan desordenado, pero mi esencia es esa, en cambio la tuya no va a ser esa. Probablemente tú eres desordenada en algunas cosas, pero tu vida global es un poco más estructurada. Cuando logramos tener esa empatía y decir, bueno, yo tengo que saber que el desorden mío no va a empatizar mucho con el tuyo. Si me pongo en tus zapatos, si me pongo en tu lugar, tengo que irme a tu lugar en realidad y tengo que pensar organizado, tengo que pensar estructurado, tengo que pensar de esa manera. Eso es realidad, ser empático. Empático no es decir, te entiendo, oye, ya no, eso no. La palabra empatía tiene una profundidad enorme. ¿Sí? Yo llevo casado un poco más de 20 años. Mi señora es súper organizada.
debo confesar que eso a mí a veces me afecta. ¿Sí? Tengo 54 años y aprendí a tender la cama en pandemia, ¿ok? O sea, como para O que, sea, a los 50 años aprendió. para que se encuentre un poquitico la estructura de lo que podemos ser los seres humanos en ese proceso. Y mi señora tiene una bolsa para cada cosa. Entre esas tiene una bolsa para la ropa sucia. Y la ropa sucia mía está al lado de la bolsa. Claro. ¿Alguno le pasa? Por favor, comenten. No porque no quiera meterlo en la bolsa, Sí. sino porque es mi proceso, es lo que me gusta, es lo que a ella no le gusta. Obviamente tenemos discusiones a veces fuertes. ¿Qué hago yo a veces cuando hay empatía? Sí, ella hace un par de días la operaron de una rodilla porque se cayó en la bicicleta, que hace mucho deporte también. Okay. Y pues claro, no puede moverse mucho. Entonces, estas semanas mi ropa sucia ha estado en la bolsa. Ya está feliz. Pero estoy siendo empático. No he cambiado. ¿Listo? Qué buen ejemplo. Okay. Qué buen ejemplo, porque mi siguiente pregunta era, dame ejemplos de empatía. Okay. Perfecto. Entonces ahí está un poquitico de cómo empatizo en eso. Sí. No voy a cambiar. Ojo que la empatía no es que me vuelva lo que tú quieres. Es que te acompaño en este proceso porque te afecta. Te miro cómo te ayudo. Miro cómo logro sacarte o ayudarte a salir de donde estás. Pero claramente a mi señora le dije, no te acostumbres. O sea, esto para mí también es un esfuerzo hacerlo porque me cuesta hacerlo. Entonces fíjate que ahí están esos procesos. Y hablabas un poquitico de como qué ejemplos, ¿sí? En las parejas o en la relación, pues ese es un ejemplo. Y tengo otro que aprendí hace muchos años y más tiene que ver con mi ego, ¿no? Ok. Bueno, que además todos tenemos ego, ¿no? Sí, de acuerdo. Y si alguno se lo quita fresco, que le sale por otro lado. Pero está. Yo aprendí de Excel hace muchos años con un librito. Yo viví en Medellín solo muchos años y en el éxito de Laureles había unos libritos chiquitos que decían Excel para adultos y yo aprendí Excel de esa manera y aprendí mucho y hoy día me considero una persona que sabe mucho de Excel, calificaciones que ahorita les cuento también, empatizando con eso. Y resulta que los filtros, ¿sí?, que hoy tiene Excel han sido cómo Excel se ha vuelto empático con los usuarios. Ok. Cuando digo que yo he tenido sistemas de ego importantes, entonces resulta que como sabía tanto Excel y sale mi ego, entonces los demás no sabían Excel. Claro. ¿Obvio? Y cuando cometían errores y hacían cosas que en Excel, los que sabíamos Excel decíamos, eso no se usa así. ¿Se le ocurre? ¿De acuerdo? Sí. Entonces imagínate que en el Excel de esa época que tenía 60,000 filas, hoy tiene 1 millón y pico, las personas ponían colores para marcar ciertos ítems. Sí. En esa época, pues uno decía, venga, hay colores, o sea, si tiene 60,000 registros, ¿qué va a ir a buscar? O sea, ¿cómo se le ocurre? Si uno maneja así, no sé cómo entera Microsoft, no sé cómo se entera Microsoft de este tipo de cosas que hacen los usuarios. Y un par de meses después salen los filtros de Microsoft en Excel por colores. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, en vez de que la herramienta diga, no, es que lo está usando mal, úselo bien, digo, tú los usas así. Toma. Te acompaño y te lo ayudo y trabajemos juntos. Y eso ha sido una filosofía de ellos que hace que hoy esas herramientas sean muy fáciles de salir adelante, sacar adelante. ¿Listo? Y lo otro que te decía del Excel es que las calificaciones que tenemos los seres humanos respecto a eso, yo a veces digo, califícate en Excel de 1 a 10. Un boni. ¿Cuánto te? 5. 5, ok. ¿Te acuerdas que digo que hace más de, no sé, digo que como desde el 98 empecé Excel? O sea, hace un poco más de 20 tantos años. Sí. Hoy, de 1 a 10, yo me califico por ahí un 2. Es de un 1. Sí, bueno, en 1. Entonces, me retracto. Eso es un proceso porque es enormemente. Sí, claro. Pero eso era un poquito el tema de lo que vamos a ir con la empatía, que me preguntaste y que creo que es una palabra. No, me encanta, me encanta y qué buenos ejemplos para que también lo tengamos presente y lo pongamos en práctica. Y yéndome un poquitico más hacia el amor, hacia el tema de pareja, ¿cómo podemos amar de una forma más consciente sin dejar de lado el amor propio? Mira, esa es una dificultad enorme, porque además empezaría además te cuento que hay un libro súper lindo
de Enneagrama, que lo hablábamos ahorita. Se llama los 9 lenguajes del amor. Ay, sí, lo he escuchado. ¿Y por qué se llama los 9 lenguajes del amor? Porque no todos los seres humanos amamos de la misma manera. Totalmente. ¿Listo? Yo no sé si alguna vez has tenido esta frase célebre, pero que le diga a unas parejas que no me gusta cómo me quieres. Sí. Pero tu pareja quiere así. Sí. ¿De acuerdo? Y a veces queremos que las personas sean diferentes. Y vivimos en esa lucha constante de intentar cambiar al otro, Por ¿no? supuesto. Yo quiero que me digas te amo. Él no me dice te amo, él paga la administración. Y esa es su De forma. amar. Y entonces uno dice, ¿pero por qué no me dice te amo? Está pago el arriendo. Y no, yo necesito. Ok. Entonces, claro, ahí tenemos una dificultad enorme pensando en eso, en que nosotros queremos que las personas nos amen de una manera. Sí. ¿Sí? Y claro, lo primero que habría que entender, un poquito empatizar, es saber cómo ama el otro y saber cómo amo yo Sí. y amar, disfrutarlo de esa manera. ¿Qué puede pasar cuando tú tienes conciencia de esta información y tú dices es que no es que yo amo pagando la administración, pero mi esposa quiere que yo le diga te amo todos los días? Si yo quiero lograr empatizar, si yo quiero lograr hacer alguna cosa adicional, pues es lo mismo que yo estoy haciendo con la ropa ahorita de meterla a la caneca. ¿Sí? Claro. Pues de vez en cuando hacerlo. Sí, es un acto de amor. Claro. Pero fíjate una cosa, para eso digo yo que a veces el valor es importante. Si yo no te digo amor durante el año o no te digo te amo y un día te lo digo, ¿qué pensarías? No, pues este man se enloqueció. ¿Qué pasó? Ok. Entonces fíjate lo contradictorio, Sí, ¿no? claro, Yo quiero que claro. me ames de esta manera y cuando yo decido hacerlo, uy, Se me hace extraño. sí me hace extraño. Entonces fíjate que a veces no sabemos qué queremos o cómo tenerlo. Para mí es como disfrutarlo, como entiende cómo ama a tu pareja, cómo ama a tu hijo, porque el que podría ser así es tu hijo, tu esposo, Sí, tu claro. papá, tu abuelo, tus clientes, ¿de acuerdo? Entonces es entender que el ser humano te demuestra amor de infinitas maneras y todos queremos demostrarlo de una manera diferente. Hay personas que te dicen no te muevas de ahí, te voy a cuidar, quédate ahí, y esa es su forma de amar, como con ese control, como, sí. Entonces es entenderlo. No sé si con esto que a veces es que el tema del amor es complejo, es duro. Sí, pero es tan lindo el amor. Pío, la inteligencia emocional a veces suena grandísimo. ¿Cómo impacta en el día a día de las decisiones que estamos tomando? Bueno, Sí, es grande. Sí, es una palabra grande. Suena grande y es grande. Sin embargo, creo que apenas está empezando a tener como una repercusión en los seres humanos, ¿sí? Como que eso no existía mucho. Y fíjate que tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando antes del tema de la cultura, Sí. del tema de, venga, inteligencia emocional. O sea, ¿estás triste? Nada, párate, ¿verdad? ¿Estás feliz? Nada, o sea, hay que seguir. Fíjate que eso tiene que ver mucho con la cultura. Pero ahora la inteligencia emocional pues tiene como ese tipcito que estamos aprendiendo mucho los seres humanos, pero también nos estamos yendo al extremo, ¿no? Entonces, claro, lo que te decía también con empatizar no es, sí, estoy de acuerdo contigo y vamos a ir los dos a hacer exactamente lo mismo. No, empatizar también es saber que si tú eres muy estructurada, pues ven, suéltate, fresca, también eso ayuda. O ven, te acompaño también en ese proceso y puedo sacarte un poquitico como de esa zona de confort. Llegar a acuerdos y también hacer negociaciones. Claro, eso que estamos hablando los dos es inteligencia artificial, pero solo conmigo. Artificial o emocional. Perdón. Inteligencia emocional. Ahora con tanta inteligencia artificial también uno se confunde. Fíjate que la inteligencia emocional, pues es eso mismo que estamos hablando tú y yo, esas negociaciones, cómo llegamos a acuerdos, cómo funcionamos, pero conmigo mismo. Yo soy, con esa Pepe Grillo que tengo adentro, con esa, no sé, loca interior que me habla aquí, el bueno, el malo, el diablito, el santo. Eso tiene que ver mucho con la inteligencia artificial, inteligencia emocional. Incluso tenemos un libro, ¿sí? Que se llama El juego interior. Yo cómo juego con esa inteligencia emocional mía. Okay. Porque no es más que decir, listo, si yo tengo esa inteligencia emocional, debo empezar a entender mis cosas. Por ejemplo, yo te diría,
¿Qué es lo que más te afecta a ti en el diario vivir normal? ¿Qué es lo que más te molesta? ¿Qué es lo que te saca de tu proceso normal? ¿Hay algo que lo hayas logrado identificar? Sí, las mentiras, las injusticias. Ok. Eso me molesta Y mucho. te molesta mucho. Eso significa que podríamos decir, ¿qué pasa si yo te estoy diciendo mentiras en este momento? No te vuelvo a entrevistar. No vuelves. No vuelves. Ahora, ¿qué pasa si yo te digo lo siguiente, Moni? ¿Qué pasa si te digo que por naturaleza todos los seres humanos, tú y yo, Sí, mentimos. somos mentirosos? Entonces, ¿qué nivel le das a una mentira? Mm. Y yo cómo me siento emocionalmente si digo mentiras, o cómo utilizo la palabra mentira contigo porque ya sé que te afecta. O sea, ya sé que te va a disparar emocionalmente algo, pero necesito decirte una mentira. Porque a veces tenemos que decir mentiras no por engañar, a veces lo hacemos por proteger. Hay personas que lo hacen de manera natural, mienten todo el tiempo, ¿sí? Sí. Que lo hacen sin ninguna disposición, pero a veces, y lo diría, te lo digo de esta manera, mi papá dice, mi hijo que me dice, yo he sido completamente honesto toda la vida. Y yo, ay, papá, ¿quieres que hagamos un recorrido? Porque nos creemos ese tipo de cosas. Sí, 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 sí. Eso es tener inteligencia emocional. Es decir, vengan, no, yo también digo mentiras, yo también digo, y tengo que empezar a manejar ese tipo de cosas y no estructurarnos y no decir que somos una pieza indeleble que Sí. no. ¿Sí? De hecho, voy a meterme en terrenos interesantes. ¿Y tú eres casada? No. No, ok, sí, pero has tenido relaciones. Sí, 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 claro. Una cosa, ¿qué opinas de la infidelidad? Qué triste. Ok, fíjate que Caso de la vida real. lo asocias de una vez a una emoción. Sí, claro, pues es doloroso. Una infidelidad te destruye, te hace doler, ¿no? Ahora, el que es infiel, Depende, porque hay unos que lo hacen porque les gusta, porque ya se les volvió pues paisaje, o puede que de pronto no haya querido y cayó y se puede sentir mal, se haya arrepentido. Puede ser las dos caras de la moneda, digo yo, en mi inexperiencia. o puede ser un error, o pueden ser circunstancias, Sí. o pueden ser un montón de cosas que al final, fíjate que todo tiene una mini construcción y deberíamos ser empáticos con esas personas, porque fíjate que te digo una cosa, resulta que la manera en la que vivimos los seres humanos, así como muchos amamos de diferentes formas, para muchos la infidelidad no es la infidelidad en sí. Te voy a decir una cosa, hay personas que son infieles, ¿sabes por qué? No por la infidelidad, es porque Estudia esto, por el pensamiento, ya por el pensamiento fuiste infiel, y ¿no? claro, pero la emoción sí, Te hizo sentir. por supuesto. Entonces fíjate que es más la adrenalina Sí. que la infidelidad. Ok. Entonces puede ser que sea infiel, pero también le gusta andar a 250 kilómetros por hora, le guste pasarse los malos. Y todas esas emociones los hacen. Entonces la infidelidad es otra emoción más, que fíjate que no necesariamente es la infidelidad. Entonces fíjate que tú tienes un proceso emocional con eso y otros lo vamos a tener de una manera diferente. O lo vamos a compartir de una manera diferente. Ahí es cuando las inteligencias emocionales tienen que empezar a tener esas conversaciones. Ok. Los colombianos, y te digo refranes, empatizar, todo ese tipo de cosas. Muchas personas en Colombia decimos o dicen, yo ya estoy reevaluando eso, dicen, perdono cualquier cosa Menos una infidelidad. y yo, ¿en serio? ¿Que te roben? ¿Lo perdonaría? Entonces uno dice, pero fíjate que les damos unos valores. Sí. Y entonces, claro, ahí está la culpa. Me generalizamos mucho. Por supuesto, hay que ver, hay que mirar, hay que entender. No significa que lo perdonemos, no significa que lo aceptemos, pero sí, ven, antes de poner, o sea, antes de descartar mi inteligencia emocional, sí. Decir, venga, la inteligencia emocional es, venga, ¿qué hago con eso? ¿Qué acaba de pasar? Sí, me duele, obvio, clarísimo. Me afecta, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? Es como si fuéramos científicos haciendo pruebas y, bueno, ok, pero ¿por qué? Porque sí, ¿qué voy a aprender? ¿Qué me está mostrando la vida? Claro. ¿Qué es lo que necesito tener en cuenta? ¿Hacia dónde debería caminar? ¿Por qué me pasó esto? ¿O para qué me pasó esto? Entonces, ahí la inteligencia emocional tiene un valor enormemente grande. Hay cosas poderosas aún. No sé, ¿tienes hijos? No. Ok. Entre tú y yo podríamos decir y ponernos de acuerdo que los que tenemos hijos, lo más valioso que tenemos son los hijos. Sí, normalmente eso dicen los papás. ¿Cierto?
Y tus papás de ti, seguro. Claro. Ok. Es lo más. Me dicen tesorito, aquí les cuento una infidencia. Imagínense eso. Ah, ok. A mí me dicen, toda llegó mi niñito y ya tengo 54 años, pero bueno, bien. Así son. Pero fíjate que con ese amor tan impresionantemente enorme que tenemos de los hijos y a veces los queremos ahogar, a veces los queremos devolver. Sí. Y es lo más preciado que puede tener un ser humano. Sí. Pero en microsegundos, nuestra inteligencia emocional, que está ahí arraigada naturalmente, nos empieza a ayudar como, ay, pero es mi hijo, ¿cierto? Él lo tuvo, y no sé, de pronto los que somos economistas, ay, le he invertido mucho, entonces, ¿de acuerdo? Sí. Hay muchas cosas con las que volvemos y no, entonces, ¿qué pasa si es una infidelidad y me afecta? Ok, me dolió, pero venga, acepto, no acepto, reconstruyo, no reconstruyo, voy, no voy, y ahí es donde muchas de las cosas empiezan a tener valor. Wow, sí es una palabra grande y qué importantes todos estos temas. Y aquí quiero preguntarte cómo impactan, siguiendo las emociones, cómo impactan las emociones al momento de tomar decisiones importantes frente a un tema personal, frente a un tema profesional. ¿Cómo están marcadas ahí las emociones? Ahí sí podríamos, Mónica, decir que podemos cometer errores. ¿Sí? Por eso, y hay palabras sabias de nuestros abuelos y de las personas que tienen mucha experiencia de no tome decisiones en caliente. Claro. Ahorita que estamos en el mundo digital, si estás en ciertas circunstancias, no mandes ese correo. Escríbelo si quieres, descárgalo, pero envíalo 24 horas después, A ver, pero sí. léelo de nuevo. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate que cómo impacta, puede impactar de mil maneras. Buenas, malas. Diría yo que es importante volver a retomar, equilibrar, respirar, ¿sí? Oxigenarse, tratar de entender. Ahorita ya tenemos un cúmulo de información en redes, en temas digitales. Cuando las personas escribimos por WhatsApp, escribimos con una emoción y el que lo lee con su emoción. Entonces imagínate yo feliz. La interpretación de cada por persona. supuesto. Pero es una emoción. Claro. Es más, aquí voy a decirte alguna cosa. Y pensando en esto, estamos hablando de amor y todo este tipo de cosas. ¿Alguna vez has estado enamorada? Sí. Sí, por supuesto. ¿Y alguna vez has estado despechada? Por supuesto. Ok. Del despecho, ¿recuerdas que las canciones le empiezan a hablar a uno? Sí, sí. Es más, si hay un comercial de Top, de Fab, también el comercial, o sea, todo. Sí, un olor, un aroma. Todo. Te recuerda. Porque estamos en esa emocionalidad, estamos con esa sensación. Entonces, por supuesto que cambian las cosas que podemos hacer con una emoción o con otra. Claro. ¿De acuerdo? Es más, lo que deberíamos saber es con qué emoción hago. Te lo voy a poner de esta manera. Imaginémonos cosas fuertes y es que tú eres la directiva de una compañía y tienes que sacar a la mitad de tu personal. Te toca, por las circunstancias que seas. Sí. ¿Con qué emoción la vas a hacer? No. Porque fíjate que te vas a ahorrar una plata, entonces probablemente tienes la emoción de que voy a salvar mi empresa, entonces estoy feliz porque voy a salvar mi empresa, pero salvarla significa sacrificar. Entonces, por un lado estoy contento que salvo mi empresa, pero ¿y cómo le digo a esas personas con qué emoción? ¿Con la del contento que voy a salvar la empresa o con la de tristeza que se va? Claro. Ok. Sí. Ahora imagínate lo siguiente. Imagínate que es todo lo contrario. Imagínate que la que te va a hacer es tú. Te dice, mira, Mónica, ya no vas a estar tú acá, pero necesitamos que hagas una tarea antes de irte. Dile a todos los empleados que les vamos a duplicar el sueldo. ¿Cómo tú? Sabiendo que te vas a ir, te vas a quedar sin trabajo, no sé, ponlo en el trabajo que quieras, te piden un favor de eso. ¿Y podrías hacerlo? Claro. Porque tienes que decir, debo estar feliz por esta gente que se queda. Por esta, ¿sí? Y deberíamos estar felices. Entonces la emocionalidad con la que yo voy a transmitir esta noticia es una. Y probablemente cuando yo llegue a mi casa con mi pareja decirle, amor, me despidieron, pero estoy feliz. No sé, ¿de acuerdo? Sí. Porque es la forma en la que tú transmites la emoción. Entonces puede afectar. Sí. Tú decides qué emoción quieres para lo que vas a desarrollar. Ok. Bueno, muy claro. Bueno, qué tema tan lindo
Pío, de verdad que yo aquí estaba embobada, me reí, me angustié, me preocupé, pero de verdad que nos dejas un mensaje muy, muy especial sobre el manejo de las emociones, respirar, estar tranquilos en el momento de tomar decisiones importantes, cómo ir viendo nuestro día a día, cómo también amar al otro, no solamente cuando estamos en pareja, sino en las relaciones interpersonales que tenemos. De verdad que te agradezco muchísimo por este espacio, fue muy interesante y además enriquecedor. Y bueno, Pío, pues espero tenerte nuevamente aquí con otro tema. Me encantó. Muchísimas gracias, Moni. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, por vernos y por tener un tema, en realidad, como tú lo mencionas, lindo, profundo y chévere que, por el que podamos vivir. Yo lo único que diría es disfrutémonos todo, absolutamente todo. ¿Vale? Parapente, todo lo que hace este señor, que yo no me atrevería todavía a hacer nada de deportes extremos. A ustedes muchas gracias por estar conectados en este episodio. Nos vemos en uno próximo. Hasta pronto.